Los importantes son ellos. Yo hoy no voy a decir más que, para quienes no me conozcan, soy Ana Roldán, la directora del Club de Amigos del Toro Televisión, y estoy encantada de recibirles un día más aquí en nuestra sala club. Hoy tenemos una conferencia, un tema que mucha gente dirá, bueno, qué manida está el tema del Valle de los Caídos, pero yo creo que nunca se acabará de saber cosas sobre este lugar tan emblemático, tan maquiavélicamente perseguido, ¿no? Diría yo. Y Luis Felipe Utrera Molina, abogado, y Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, son dos personas, yo creo, inmejorables para hoy hablar de este lugar. Y bueno, como siempre les ruego que tengan los teléfonos apagados en silencio y al finalizar la exposición pues abriremos un poquito un turno de preguntas-respuestas. Gracias. ¿Cómo quieres que hagamos? Pues bueno, yo si quieres hago una pequeña introducción porque aquí el que más sabe es tú. No. Vamos a ver, estar con Pablo Linares hablando del Valle de los Caídos es un privilegio. Primero porque Pablo forma parte del Valle de los Caídos. Fray Santiago suele decir que Pablo es el quinto Juanelo. Sabéis que hay 4 artificios de granito flanqueando una de la carretera del Valle de los Caídos, que pertenecen a una obra hidráulica del ingeniero romano Juanelo Turriano, y que se llevaron desde Toledo al valle cuando se construyó. Son 4 cilindros de granito y el quinto es Pablo. Pablo es... yo siempre que hablo con él siempre está en el valle, o sea, yo creo que trabaja en el valle, sueña en el valle y forma parte de aquel lugar, ¿no? Yo con Pablo pues he pasado muchos años acompañándome él también, porque claro, yo de alguna manera, me tocó la ingrata labor, pero muy honrada, de defender a la familia del Generalísimo en todo el proceso de la profanación legalizada de la sepultura, ¿no? Mi relación con el valle es muy anterior. Yo desde pequeño acompañé a mi padre muchas veces a aquel lugar, en misas por José Antonio y por Francisco Franco. Yo siempre digo que mi padre fue el último ministro que acompañó al caudillo al Valle de los Caídos cuando estaba vivo, y quién me iba a decir a mí que yo iba a ser uno de los que llevase sobre mis hombros su féretro cuando fue profanada su sepultura, ¿no? Esto, en fin, de alguna manera, pues para mí eso tenía una significación muy importante, ¿no? El Valle de los Caídos es un monumento a la reconciliación. Se concibió como monumento a la reconciliación y el decreto del año 57 lo deja claro. Y es uno de esos monumentos que yo creo que Franco concibió para que los españoles, a los que conocía perfectamente, por ser parte de ellos, no fueran capaces de derribar de un plumazo en cuanto la veleta cambiase de signo. Franco en eso, yo recuerdo una anécdota que me contó Gonzalo Fernández de la Mora cuando inauguraron el patio de la Herrería en el Palacio Real, la obra del patio de la Herrería con toda la sillería y tal de granito, que dijo: enhorabuena de la Mora, porque este es la clase de obras
que perdurará en el tiempo y que nadie podrá destrozar. Él era consciente, pues, de lo que podía pasar y yo creo que el Valle de los Caídos está concebido para durar eternamente. Otra cosa es lo que suceda, ¿no? El Valle de los Caídos tiene una significación importante porque, claro, es la mayor basílica de la cristiandad. De hecho, en longitud supera a la Basílica de San Pedro del Vaticano, y cuando el cardenal Cicognoni se llamaba, fue para consagrar el templo como basílica menor, se negó hasta que no se redujese oficialmente el espacio de culto, y por eso la entrada a la basílica se interrumpe con una serie de verjas, etcétera, etcétera, para evitar que fuera más larga que la Basílica de San Pedro, porque no puede haber ninguna basílica que supere en longitud. En la Basílica de San Pedro son 218 metros, creo. Y la Basílica del Valle de los Caídos, además excavada en roca, son 262 metros en total desde la entrada. Cuenta con la mayor cruz de la cristiandad, 150 metros de altura. ¿Qué es lo que les molesta fundamentalmente? Claro, visible desde lontananza, con 46 metros que miden los brazos de la cruz. Y bueno, la idea es que allí se establecieron una serie de normas de que allí se enterrasen todos los caídos en la guerra de un lado y de otro, con dos requisitos: que fueran nacidos en España, españoles, y caídos en la guerra y bautizados. Estas tres características, la verdad es que eran comunes, pues digamos que al 99,99% de los caídos, porque ahora no, pero en los años 30 casi todo el mundo se bautizaba, con lo cual, vamos, evidentemente en los años 10, en la primera decena, la primera veintena del siglo, casi todos los españoles se bautizaban, por lo tanto era una cosa bastante normal. Yo no sé si hay excepciones, ahora nos contará Pablo, porque yo sé que hubo algunos extranjeros que quisieron que sus restos permaneciesen o fuesen inhumados en el valle. Lo que sé es que hay cerca de 33.000 y pico censados, pero que el número de inhumados es mayor, porque en los años 70 y 80, hasta el año 83, se siguieron produciendo inhumaciones en el valle de procedentes de fosas comunes de distintos cementerios de España. Y por lo tanto, claro, todos esos cuerpos que fueron inhumados en los últimos años, en los años 70 y 80, no están identificados porque proceden de fosas comunes, ¿no? Entonces, claro, aquí nos han contado que esto fue concebido como un mausoleo, como por Franco, como un mausoleo para inhumarse allí, ¿no? Lo cual es absolutamente falso, pero absolutamente. Es decir, Franco nunca, la verdad es que yo tengo una referencia directa de su hija, Carmen, pues yo le pregunté cómo fue la idea de enterrarse en el valle. En el mes de octubre, finales del mes de octubre, cuando la situación de su padre pues era ya crítica, el presidente Carlos Arias llamó a Carmen para preguntarle si su padre había dicho algo sobre el lugar en el que quería ser enterrado. Carmen le preguntó a su madre
y su madre le dijo, pues no, tu padre no ha dicho nada, ni ha dejado escrito nada. Ni en un sentido ni en otro. Ni en un sentido ni en otro. Era gallego en ejercicio. Sí, yo creo, yo tengo una teoría, yo tengo una tesis sobre eso. En todo caso, bueno, pues hay un panteón en Mingorrubio, en el cementerio del Pardo, en el que, bueno, yo creo que en fin, que yo quería que me enterrasen con él. Y entonces Carlos Arias le dijo que el rey y el gobierno habían pensado en enterrarle en el Valle de los Caídos. A doña Carmen aquello le supuso un disgusto, porque ella quería que le enterrasen. Se te ha caído la petaca. El aparato. Que le enterrasen con su marido, pero ella le dijo a su hija que si su padre pudiese hablar, lo que diría es que hagamos lo que diga el rey y el gobierno, y que por lo tanto, el príncipe entonces y el gobierno, y que por lo tanto aceptarían lo que decidiesen al respecto, porque... y así fue. Entonces, la decisión no partió de Franco, no partió de su familia, fue aceptada por su familia porque entendían que era una decisión pues que trascendía a la meramente personal al ser jefe de Estado y tener la significación que tenía, ¿no? Hay un testimonio de Diego Méndez, que es el segundo arquitecto después de Muguruza del Valle de los Caídos, en el cual él dijo que Franco el día, yo creo que fue el día anterior, es decir, el 31 de marzo de 1958, el día anterior, la víspera de la inauguración oficial del Valle de los Caídos, dando un paseo por la Basílica, cuando llegó al trascoro, le dijo: Méndez, aquí después yo. Pero lo cierto es que yo no quiero dudar de la palabra de Diego Méndez, que no tenía por qué mentir. Pero lo cierto es que, hombre, cuando ya vas teniendo unos cuantos años, piensas las veces que le has dicho a tu mujer y a tus hijos: oye, yo quiero enterrarme ahí, oye, yo el día de mañana, en fin. Quiero decir, yo no dudo que Franco en aquel momento le dijese: pues me gustaría ser enterrado aquí. Lo cierto es que después del año 1958 él no hizo absolutamente nada, y él era muy minucioso con todas sus cosas, y yo creo que era porque era una decisión que comprometería a su sucesor y que él conscientemente no quiso tomar por la significación que tenía. Es decir, yo creo que él, que era una persona que meditaba mucho las cosas y que cuando decía algo lo decía después de haber pensado, y cuando hacía algo también, yo creo que no quiso poner ninguna disposición ni en su testamento civil, que tengo, ni en su testamento político, por supuesto, sobre el lugar de su enterramiento. Precisamente para aceptar lo que las autoridades o las instituciones quisiesen en ese momento decidir al respecto, ¿no? Con lo cual, no podemos decir que Franco quiso ser enterrado allí porque realmente no dejó escrita su voluntad, y sin embargo sí que dejó escrito un testamento notarial en relación en el que hace una profesión de fe cristiana, etcétera, etcétera, igual que en el testamento político, y por lo tanto la decisión no partió de él, sino que partió del príncipe Juan Carlos en ese momento y después el rey. Y es verdad que cuando se adopta esa decisión, tienen que hacer una obra a toda prisa en el Valle, finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre, una obra que consiste en desviar la calefacción, o sea, los conductos de ventilación que atravesaban
exactamente el lugar donde está la sepultura donde estaba la sepultura de Francisco Franco. Es muy curioso porque, claro, para los iniciados en el Valle, José Antonio, yo no sé si alguna vez lo habrán visto, yo sí, José Antonio no estaba enterrado debajo de su lápida, sino que estaba enterrado a la izquierda, porque en la lápida de José Antonio, en la sepultura de José Antonio había una especie de escalón para dejar pasar los conductos de ventilación que atraviesan la basílica por la mitad. Por lo tanto, en la sepultura de José Antonio había una especie de escalón y el féretro estaba situado a la izquierda a la izquierda debajo de la lápida. Y entonces hubo que hacer una desviación de todos los conductos de ventilación y la obra se hizo a toda prisa. De hecho, la lápida, claro, tenían que encargar una lápida, y claro, una lápida de 1.500 kilos de granito pues no era tan fácil de conseguir. Entonces, yo no sé, porque esto me lo contó el padre Anselmo, el abad emérito del Valle de los Caídos, que vive y goza de una extraordinaria salud, tiene 94, 95 años. En el sitio donde lleva viviendo 60 años. Exacto. Sí, yo creo que es propicio para la buena salud. Exacto. Y entonces, bueno, pues no sé si fue el padre Anselmo o fue otro el que recordaba que había una cantera, creo que en Villalba, en la que se había encargado la lápida de José Antonio y que por no tener las dimensiones del agujero hubo que repetirla. Y entonces llamaron a la cantera para preguntar si todavía tenían esa lápida. Y curiosamente la conservaban, la tenían allí. De hecho, antes de la exhumación, el rumor que había era que debajo de la inscripción, en el otro lado de la losa, en el que, o sea, en la parte de arriba ponía Francisco Franco y una cruz, y yo creía que en la otra parte ponía José Antonio. Cuando se produjo la exhumación, en el helicóptero en el que trasladamos el féretro, yo iba y tuvimos una conversación con el ministro Bolaños, en el que le pedimos el favor primero le pedimos la lápida para la familia, cosa a la que se negó. Dijo que de ninguna manera, debe tener unas cualidades mágicas que el gobierno puede temer, y como el arca perdida, pues la habrán escondido bien, la tendrán a buen recaudo. Pero lo que le dije es, bueno, pues por lo menos te voy a pedir un favor, y es una curiosidad que tengo. Le conté la historia y le dije que por favor que me dijese o me confirmase si en el otro lado de la lápida estaba esculpido el nombre de José Antonio o no. Me llamó a los 4 o 5 días para decirme que no estaba el nombre, pero que sí aparecía en tiza una fecha, 1958. Claro, es bastante habitual que cuando se hacen obras se ponga la fecha en la que se ha hecho la obra. Entonces, también es bastante habitual que un socialista mienta, ¿eh? Claro, vamos a ver. Este es el testimonio de Bolaños, el cual, pues la credibilidad que tiene Bolaños es... Pero bueno, tampoco tenía mucho interés en mentir, pero vamos, yo al final, bueno, pues la cosa evidentemente era la losa que estaba destinada a José Antonio, pero no se llegó a grabar su nombre, según el testimonio de Bolaños, que ponemos en... Démosle como bueno, lo ponemos en cuestión. Y bueno, pues yo creo que sobre el lugar
el que más sabe y sobre la historia y sobre todo sobre los mitos del Valle de los Caídos, que los hay muchos y que todos se han ido desmontando poco a poco, yo creo que el mejor que puede hablar es Pablo, así que adelante. Bueno, gracias, se nota y te lo agradezco que somos amigos. Bien es cierto que, bueno, que llevo toda la vida, o gran parte de mi vida, investigando lo que fue la construcción del Valle de los Caídos, y esto me vino dado desde muy pequeño por una figura familiar que era mi abuelo, Antonio Clemente, que fue un trabajador republicano del Valle de los Caídos, obrero libre, pero que siempre decía de sí mismo que era más rojo que un coche de bomberos. Estuvo trabajando como obrero libre y hasta que tuvo que dejar las obras por un accidente gravísimo que tuvo de moto, que esto hay que especificarlo, porque en alguna de las visitas guiadas que hacemos a la Basílica, cuando tenemos a alguien del signo contrario, que las tenemos, cuando digo por un accidente gravísimo veo que se sonríen maliciosamente, y cuando digo que el accidente es de moto se tienen que tragar la sonrisa, evidentemente, ¿no? Mi abuelo siempre contaba y estaba extraordinariamente orgulloso de su paso por la construcción del valle. Yo desde muy pequeño escuchaba las historias que nos contaba a sus nietos, de hecho era yo el que se quedaba siempre escuchándolo porque me maravillaba lo que contaba y cómo lo contaba, con el cariño con el que hablaba de su paso por el valle. A él no le iban a hablar de presos, no le iban a hablar de esclavos, no le iban a hablar de muertes en la construcción, puesto que él lo había vivido en primerísima persona. Su testimonio era de una objetividad tremenda, a él no se lo tenían que contar, él lo había vivido. Por lo tanto, en nuestra familia que no nos vengan a contar historias de muertos, de presos, esclavos, o los tantos mitos que se han escuchado y se siguen escuchando por una tradición oral machaconamente repetida de unas generaciones a otras, que motivan que el Valle de los Caídos nunca se le saque de ese halo que tiene de supuesta malignidad, que yo estoy absolutamente convencido. Bueno, ojalá estuviese tan convencido de otras cosas en mi vida como que lo que cuentan del Valle no es que se parezca a la verdad, es que es diametralmente opuesto. En muchos casos es absoluta y diametralmente opuesto. Ocurre que la documentación que primero yo y después como Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos hemos recopilado durante todos estos años, viajando machaconamente también por todos los archivos donde sabíamos o creíamos saber que podía haber alguna documentación del Valle, lo hemos salvado, esa documentación. Y cuando digo salvado, creo que todos me están entendiendo perfectamente, porque hay muchos de esos archivos en los que esa documentación ya ha desaparecido, curiosamente. Nos hemos encontrado en algún archivo cuestiones como, por ejemplo, a mí no me importa señalar, Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. En todos los archivos histórico-provinciales de España se custodia la documentación de algo que creo que es vital para el conocimiento de cómo fue la cuestión en el Valle de los Caídos, que es el traslado de los restos de los caídos al valle, que todo se hizo con una escrupulosidad tremenda, además con un cuidado extraordinario y con un respeto casi reverencial a las familias que tuviesen que no quisieran dar su permiso para trasladar los restos de los suyos al valle. Todos estos archivos histórico-provinciales son los que custodian la documentación que en su día generaron los gobiernos civiles. Por desgracia desaparecidos hoy en día, porque creo que cumplían una función extraordinaria en su momento, ¿no? El Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, cuando recurrimos a ellos, y siempre recurríamos con mi nombre y apellidos, no como Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, para no levantar alarmas, nos decían que allí no había ninguna documentación de traslado de restos de caídos al valle. Documentación que está citada hasta en 5 y 6 obras de autores de izquierda que apelan a esa documentación que a nosotros se nos dice que no existe, pero para los autores de izquierda sí que existe. Es decir, a nosotros siempre se nos ha querido negar según qué información cuando se han enterado de quiénes éramos y sobre todo de las intenciones que teníamos. Otro ejemplo, y ahora seguimos con el tema del Valle puramente, el Archivo Municipal de Sevilla, donde hay un número significativo de restos de caídos del cementerio de San Fernando al Valle de los Caídos. Me dice la señora archivera la factura, porque claro, todo, si queremos que aquello tenga validez, tenemos que fotocopiar y compulsar en muchos casos. Entonces nos dice la señora, la archivera, dice, ¿la factura que la quiere? ¿A su nombre o el de la asociación? Señora, yo no le he hablado de asociación ninguna. Entonces dígame usted de qué me está hablando, ¿no? Entonces, bueno, que nos hemos llevado en ese caso concreto 83 fotocopias, 109 euros. Que no estaban, ¿no? Que no estaban. Luego nos encontramos, y termino, lo que pasa es que es un tema que sí que quiero, porque también está la contraprestación, ya mandar una petición
por internet, por registro. No voy a dar el nombre de la localidad por cuestiones de seguridad de esta persona, pero mandamos un requerimiento, un escrito, una petición a un archivo del País Vasco, de las Vascongadas. La señora archivera nos llama a los 3 o 4 días y nos dice, pues tenemos documentación de traslado de restos de caídos y tal. Pues dígame, por favor, cómo puedo acceder a ella. Por favor, no me diga que tengo que ir presencialmente. Allí dice, no se preocupe, que yo lo escaneo, se lo mando, etcétera. Bueno, pues muy agradecido. Dígame qué cantidad de dinero le tengo que enviar, porque es tónica general que todos los archivos te cobren por la reproducción de esto. Dice, no se preocupe. Yo se lo mando todo sin ningún tipo de problema, deme una dirección de correo electrónico. Bueno, pues nada, muy agradecido. Y cuando me despido de la señora me dice, no, gracias a ustedes. Y por cierto, y se hace un silencio, me dice, arriba España. Y yo interpreto ese silencio, la señora con el teléfono en la mano mirando a derecha e izquierda, adelante y atrás, a ver si la está escuchando alguien. Por supuesto, esa señora recibió un regalo en forma de unos libros del Valle de los Caídos, que además tuve que llamarla para decirle dónde se lo envío y lo que son las cosas. Y me dio la dirección de un familiar de La Rioja para que se lo enviase a él, que luego se lo iba a dar en mano. Bueno, creo que es suficientemente explicativo, ¿no? La documentación que hemos conseguido en todos estos archivos es absolutamente demoledora. Y cuando digo demoledora es que solamente hace falta querer hacerlo, y cualquiera lo puede hacer. Yo estoy convencido que algún autor de izquierdas lo ha hecho y cuando ha visto el resultado se ha echado atrás sin querer seguir profundizando en el asunto. Porque en el tema de los presos, tenemos los listados de los presos, el número de presos que intervinieron en la construcción del valle y sus nombres y apellidos. Esto en el archivo del Palacio Real de Madrid, el archivo Fondo Valle de los Caídos, que es un fondo que de toda la documentación, muchas veces técnica, que no tiene tampoco mucho interés histórico, pero una documentación absolutamente vital. Los nombres de los caídos, los nombres de los caídos, nombre y apellido de los caídos, nombre y apellidos de la gente que trabajó allí, sobre todo de los presos, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento que conseguimos algo que creo que es fundamental y que ningún autor lo había tratado hasta entonces, que eran los nombres de cada uno de los presos, pues nos vamos a otro archivo. Al archivo del acuartelamiento del infante Don Juan, en el Paseo de Moret de Madrid, el archivo militar, donde tenemos los consejos de guerra que se siguieron contra los que luego fueron presos trabajadores en el Valle de los Caídos. Y de presos políticos, nada. Nos hemos encontrado verdaderos dramas, verdaderos asesinos en potencia. El profesor Alberto Bárcena, que escribió, procedente de su tesis, el libro Los presos del Valle de los Caídos, que es la obra clave para el entendimiento de todo lo que fue esto, él estuvo en el archivo del Palacio Real, y que ahí fue donde nos conocimos. Cada uno de los dos miraba, sabíamos veíamos que el otro estaba pidiendo la misma documentación, las mismas cajas, y hasta que al final cogimos, lo saqué, digo, ¿me puede acompañar un momentito? Y en la puerta estuvimos hablando porque ninguno de los dos pensábamos que el otro tenía pinta de rojo, vamos a decir así. Y al final, pues terminamos colaborando mucho en el libro, que repito que es un absoluto referente. Y Alberto Bárcena habla mucho de un caso absolutamente paradigmático que para el tema del Valle, que es de un señor de un pueblo de Toledo que se llama Justo Roldán Sainero, autoapodado el Matacuras. Autoapodado el Matacuras. Un señor que se hace llamar el Matacuras. Mi abuelo lo conoció mucho, En las notas que yo tengo cogido de las conversaciones con mi abuelo, resulta que salía mucho la figura de Justo el Matacuras. Le decía, Justo, acércame, no sé qué, que no me llame Justo, llámame Matacuras. Mal está que un señor le llamen el Matacuras, pero que esté además encantado de que le llamen así es un mal comienzo, ¿no? Bueno, pues Justo el Matacuras se ha demostrado y se ha sabido que asesinó a varios religiosos y a varios guardias civiles durante la guerra y estaba absolutamente orgulloso de haberlo hecho, ¿no? ¿Eso es un preso político? Me parece que no. Eso es un asesino en potencia, ¿no? No, en potencia no. No, en potencia no, perdón. Sí, que convicto. Sí. No, absolutamente sí. Es un defecto que tengo, lo de potencia siempre se me escapa. No es el peor caso, porque todos nos acordamos de los trenes de la muerte de Jaén. Bueno, pues gente de los que ametrallaron a los viajeros, a los tristes viajeros de los trenes de la muerte de Jaén, es decir, que cuando estaban en el andén se encargaban de ametrallarlos, estuvieron luego en el Valle de los Caídos cumpliendo condena. Y otro caso también absolutamente demoledor es
Todos conocemos esa fotografía que a muchos les gustaría rememorar ahora de ese grupo de milicianos disparando contra el Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles. Hay una fotografía que es muy famosa. Bueno, pues el segundo de esos milicianos que hay a la derecha, el segundo contando por la derecha, terminó dando con sus huesos también trabajando en el Valle de los Caídos. La verdad está en los archivos, y los archivos son absolutamente demoledores al respecto. Es decir, de presos políticos, nada. Verdaderos asesinos en potencia. Realmente después... Joder, lo de potencia, es verdad, que se me escapa. Lo tengo, ¿ves? Es una deformación que no consigo corregir. Dejémoslo en verdaderos asesinos y punto. No, de hecho, justo el Matacuras después se quedó como conserje de los monjes. Justo el Matacuras, como tantos otros, una vez que iban redimiendo su condena, porque a medida que iban cumpliendo su condena y la cumplían con una velocidad absolutamente pasmosa, O sea, la primera redención eran 3 días de pena por día de trabajo y después se amplió a 6, con lo cual, claro, la mayor parte, pues en 2-3 años habían cumplido su condena. Lo que pasa es que muchos quisieron quedarse en el valle. Claro, por eso es que tenían muchos de ellos 30 años de reclusión a sus espaldas, y todo el que tenía 30 años es porque previamente venía conmutado de pena de muerte. Ahora estamos acostumbrados a decir qué barato sale a los etarras, qué barato les han salido los asesinatos. Bueno, pues antes, y esto no es una crítica al sistema penitenciario de entonces, antes era algo parecido, pero que claro, que redimían condena del Valle de los Caídos en la proporción que ha dicho Luis Felipe. Primero fueron 2 días, luego fueron 3 días y terminaron siendo 6 días. Eso motivaba que de todas las prisiones de España había verdaderas luchas, verdaderas pugnas para ir a trabajar al Valle de los Caídos. En nuestro archivo conservamos una carta que es absolutamente tremenda, de un señor, también de un pueblo de Toledo. En Toledo parece que fueron bastante malos, los que fueron malos en Toledo, quiero decir, hubo mucha gente buena. Este señor está en la prisión de Yeserías y manda una carta a su padre en el pueblo para que el padre, por favor, hable con el párroco, para que el párroco le recomiende ir a trabajar al Valle de los Caídos. Este hombre, del cual, repito, tenemos nombre y apellidos, hemos investigado también el proceso judicial que se siguió contra él, y estaba preso por haber asesinado al párroco del pueblo. Y además es que hubo, claro, en realidad la mayor parte de los que estaban allí estaban enchufados, es decir, sí. Muchísimos, porque aquello, claro, era, primero no es lo mismo estar en una cárcel masificada entonces, en aquel momento, que estar al aire libre con un poblado en el que además en verano dejaban llevar a las familias allí. Ahí tenemos el testimonio de Paco Raval, el testimonio de el padre de Peces Barba, Gregorio Peces Barba, que además que estuvo como escribiente. Dijo la verdad, o sea, que estuvo como escribiente y que, bueno, pues allí pues se vivía pues bastante bien y se comía, y en fin, o sea que, claro, estamos hablando de los años 40, etcétera, etcétera. Y realmente, claro, es que ese es uno de los mitos. El otro mito es, murieron miles, o sea, como las pirámides. Claro, o sea, el número de muertos en total, en toda la construcción del valle, que son 20 años, y yo no... 19 años, el número de fallecidos, de trabajadores fallecidos, es de 13. Según el propio médico el doctor Lausín, que además era preso. Y entonces él llevaba la relación en un diario de todo, con los nombres y apellidos y tal. Todo eso está absolutamente documentado, claro. Entonces, no se encuentra, miles de presos y miles de muertos en la construcción del mausoleo de Franco. Claro, esto es algo ya, pues claro, es que el problema es que, claro, lo importante en la actualidad no es cómo se escribe la historia, sino cómo se borra y cómo se manipula. Y realmente, pues claro, que esto, es que la verdad, al final, pues, la documentación está ahí. Claro, lo importante es salvaguardar la documentación, porque claro, el proyecto de esta gente es convertir aquello en un parque temático de las mentiras de la izquierda sobre toda la época del franquismo, ¿no? Me gustaría matizar un punto sobre el tema de los fallecimientos en el Valle, porque sí que es cierto que hubo 13 trabajadores
Pero claro, las obras del Valle de los Caídos, antes no lo he dicho, he estado hablando sobre los presos, pero no he dicho que de los 19 años de construcción, tan solo en 7 años, y no llega por unos meses, hubo presencia de presos trabajando allí. De marzo del año 43 a enero del año 50. El total de los presos que pasan en estos 7 años son unos 2.000, 2.100 aproximadamente, ¿eh? De los cuales de manera simultánea, abril del año 48, 770. Ahora volvemos a nuestros días y nos encontramos a los turoperadores, porque el Valle de los Caídos, y he dicho de los Caídos, es el único monumento dependiente de Patrimonio Nacional, que no propiedad de Patrimonio Nacional, que no tiene visita guiada. Es decir, allí o van con alguno de los 3 turoperadores que dan servicio por allí, que cuentan los guías unas verdaderas barbaridades del asunto, o con la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que estamos orgullosos de poder brindar las visitas que quieran, cuando quieran, sobre todo los sábados, a la gente que quiera conocer lo que creemos que es la verdad y estamos convencidos que es la verdad. Bueno, esos turoperadores, antes uno de mis deportes favoritos, deportes entre comillas, yo iba a la Basílica del Valle, me sentaba en los bancos de los laterales y esperaba que hubiese un turoperador y me unía al grupo y rebatía lo que decía el guía. Esto motivaba que yo fui el tío más odiado por los 3 turoperadores durante unos cuantos años, llegando a coleccionar las quejas por escrito. Pero para que veáis, veáis hasta qué punto mienten, yo he llegado a escuchar, como me imagino que todos, la cantidad de presos que murieron haciendo la cruz, que se caían de los brazos como chinches mientras la hacían. Primero, durante la construcción de la cruz no hubo un solo, gracias a Dios, y cuestión absolutamente insólita y verdadera, pero insólita dado las medidas de seguridad que había por entonces en el Valle y en cualquier otra construcción, no hubo que lamentar ni un solo accidente mortal. Pero es que además, si lo hubiese habido por desgracia, nunca podían haber sido presos. Los presos se van allí, como he dicho hace un momento, en enero del año 50. La cruz empieza a edificarse en el año 52. ¿Qué presos podían morir haciendo la cruz cuando ya no quedaba ni uno? Y luego se han ya llegado a escuchar cosas como los 20.000 presos que murieron trabajando aquí, que se tenían que morir 10, 15, 20 veces cada preso para llegar a esta cifra, forman parte de la estructura del hormigón del lugar. El problema es que esto lo está contando una señor o señora que tiene una acreditación aquí que pone guía oficial de turismo, y el problema es que corremos el riesgo de que la gente se lo crea. ¿Oyen otra cosa? Entonces, antes he hablado del libro del profesor Alberto Bárcena. Yo humildemente también tengo escrito un par de libros sobre el Valle de los Caídos, que dicen, tanto el de Alberto Bárcena, sobre todo el de Alberto Bárcena, como el mío, dicen la verdad de la historia. Bueno, casualmente, estos 2 libros está prohibida su venta en la tienda de recuerdos que hay en la entrada de la Basílica. Y digo prohibida su venta. Sin embargo, si entran ustedes en esa tienda, que les recomiendo que la hagan solamente para curiosear, y luego si tienen que comprar algo se vayan a la de la hospedería que queda para los monjes, hay libros que se llaman Las milicianas de la Segunda República, etcétera, etcétera. Pero está prohibido con el PSOE y con el PP, porque el que piense que el PP no es parte del problema está equivocado, ¿eh? Así que, y perdona que te he interrumpido. No, o sea, es eso, ¿no? O sea, realmente... Sí, yo sé si estamos... Yo creo que sí, sí. Pues primero la señora que levantó la mano y ahora va usted, dígame. Sí, que si había tantos que tenían 30 años de preso, cuando se fueron los que habían redimido, ¿no fueron más? Sí, claro, la diferencia de estos 770 que hubo de manera simultánea a esos 2.000 es que a medida que iban cumpliendo sus condenas por redención de penas por el sistema o por las sucesivas leyes de indulto que hubo gente que no le dio tiempo ni a redimir condena porque habían salido indultados antes de conseguirlo. Entonces iban a sus lugares de origen, pero muchos se quedaban, como ha dicho Luis Felipe, trabajando como veros libres. Es importante decir que los trabajadores presos también recibían salario. El mismo que los libres. El mismo que los libres. Porque claro, esto es muy importante, es decir, allí no había trabajo esclavo, era todo trabajo remunerado. Es decir, absolutamente. Y tenían los mismos beneficios, tenían unas escuelas para las familias, tenían tal, o sea, quiero decir que las condiciones de vida, por eso precisamente uno, y eso me acuerdo que Pablo siempre lo comentaba, uno de los mayores castigos con los que se amenazaba a los presos por mala conducta era expulsarlos de allí y mandarlos a la cárcel.
Claro, y volver a claro, su prisión de origen. Sí, sí. Por eso, precisamente, hubo tan poquísimas fugas. Ustedes conocen todos el Valle de los Caídos, son 1.300 hectáreas. Imagínense lo que es tener un destacamento de la Guardia Civil para vigilar aquello con, en el mayor momento de mayor número de presos, 700 y pico presos. No se fugaba nadie, hubo fugas, pero casi insignificantes en cuanto a número. No se fugaba nadie porque no merecía la pena fugarse. Porque te fugabas y te echaban el guante y volvías a tu prisión de origen. Aquello, evidentemente, era trabajo duro, como en todo el ramo de la construcción. Imagínense lo que es levantar ese conjunto monumental. Pero no merecía la pena fugarse. La fuga más famosa que hay es la de Nicolás Sánchez Albornoz, con su compañero Manuel Lamana, me imagino que conocerán el caso, que dijeron que habían estado ahí esclavizados, y de esclavizados nada, estuvieron también uno de escribientes y el otro ayudando al maestro. Eran 3 los amigos que fueron allí y decidieron fugarse. La juventud era muy atrevida por entonces, estos eran muy jóvenes, y de los 3, uno dijo, ¿cómo me voy a ir yo si me quedan 5 meses para terminar mi condena de 6 años? Una condena de 6 años se redimía en unos pocos meses. Es decir, como ha dicho Luis Felipe, el mayor castigo por mal comportamiento significaba la expulsión de las obras, y eso era motivo más que suficiente para que nadie se la jugase, ¿eh? Y ojo, había cantina, había economato, y donde hay una cantina y un español puede haber enseguida un jaleo, ¿me entiendes? No se fugaba porque no merecía la pena. Y el comportamiento era bueno porque sabían lo que pasaba. O sea, y era con lo que me ha costado llegar aquí, no vamos a liarla porque me vuelven a yeserías o al hueso, etcétera, etcétera. Es así. Pero bueno, esto evidentemente, si escuchan ustedes la sexta, la 5, la 4, la 3, la 2, la 1, la 13 y la 13, no lo van a escuchar. Un par de preguntas. Ha hablado, me parece, del padre de Paco Raval. ¿Nos podría comentar un poco en qué función estuvo allí? Después, de Sánchez Albornoz, me parece que es el hijo del historiador, ¿no? Sí. Ya. Sí. Del historiador y del autoproclamado presidente de la República en el exilio. Sí. Y también otra cosa le quería comentar. Yo no los he leído, pero he visto libros, más de uno, en librerías, donde en la portada pone pues de la esclavitud del Valle de los Caídos. ¿Nos podrían comentar un poco ese tipo de libros que parece ser que no cuentan más que mentiras? ¿No se les puede llevar al juez? Pero Eso a es ver, algo esos libros, complicado. ¿nos podrían comentar un poco quién los ha escrito, en función de qué dicen todo eso? No tengo, por mi parte, ningún problema. Vamos a ver, a la pregunta, sobre todo, la que más me motiva, que es la del padre de Paco Raval. La familia Raval siempre vendieron que habían estado allí como esclavos, cuando es todo lo contrario. Una vez más es todo lo contrario. El padre de Paco Raval era minero en Águilas, en Murcia, y allí al principio, para horadar la basílica, se llevaron a mineros profesionales de la cuenca minera murciana y asturiana, sobre todo asturiana, que creo que en Asturias de minas creo que entienden un poquito, ¿no? Sobre todo para el manejo de la dinamita, etcétera, ¿no? De los que vinieron de Murcia estaba la familia del actor Paco Raval, Pero entonces no era un convicto. No, en absoluto. No. Lo que pasa es que siempre ha vendido mucho el decir, nosotros fuimos unos represaliados del franquismo porque mi padre estuvo preso. Yo tuve oportunidad de hablar con Francisco Raval unos meses antes de su muerte, me lo encontré en un vuelo Madrid-Granada y se lo dije. Y me reconoció que era todo falso. Digo, pero a mí no me lo diga, dígalo en una televisión, por favor. A mí no me lo diga porque que me lo diga a mí no me merece la pena para nada. Curiosamente, un domingo de los que insólitamente no estoy en el Valle, hace ya unos años estuve en el Rastro y me encontré porque esto es providencial, absolutamente providencial, en un señor de estos que tienen un puesto con miles de cosas absolutamente dispares y diferentes, tenían un montón de postales, y yo soy compulsivo coleccionista de todo lo que tenga que ver con el Valle, y buscando las postales que había del Valle de los Caídos, encontré un manojo de cartas de las cartas que mandaba Paco Raval, joven actor, empezando, a su novia Asunción Balaguer, en las cuales decía: he ido a un casting a Madrid, he vuelto y tal. ¿Cómo se pasan? Me han dejado una cena que esto no hay quien se lo coma, en cuanto a cantidad. Es decir, que da pequeños detalles que dice mucho en contra de lo que ellos siempre estuvieron contando, ¿no?
Es decir, lo de Paco Raval es una mentira machaconamente repetida una detrás de otra. Su hermana Lola, que es la Dolores, que es la única que queda viva, hasta hace 4 días en un programa en La Sexta, siguió repitiendo la misma machacona mentira de que habían estado presos. Fue rigurosamente falso. Estuvieron libres, no solo libres, voluntarios. Eso por un lado. Lo de Sánchez Albornoz, si quieres lo comentas tú, Luis Felipe, que estoy hablando mucho. Tú. Lo de Sánchez Albornoz, al igual que lo de Méndez de antes, hay hasta 4 o 5 versiones diferentes de la misma fuga. Ellos están allí. Perdón, ¿en condición de que estaba? A eso iba. Cuando he dicho antes que la mayoría, en un 99% de los presos que fueron por el Valle de los Caídos eran verdaderos asesinos, que de políticos no se les podía... Todos tenían un nexo común, por supuesto, que era su ideología izquierdista, pero no están allí por izquierdistas, están allí por asesinos, ¿eh? Pues estos estuvieron porque, siendo muy jóvenes, hicieron unas pintadas en la universidad de la FAI, etcétera, etcétera, y estuvieron, pues poco más o menos que como una chiquillada que podía haber ido a más, pasaron un juicio y les condenaron a muy poquito tiempo. Es decir, si uno que de 30 años redimía condena en 2 o 3 estado libre, a estos que le condenaron a 6 años por alborotadores, pues en unos pocos meses hubieran estado fuera, ¿no? De la fuga, el protagonista cuenta hasta 4 versiones diferentes. Pero además yo no voy a tomar en consideración nada de lo que diga este señor. A mí me educaron teniendo un respeto reverencial a las canas. Este señor es muy mayor y por tanto le voy a respetar profundamente. Pero alguien que dijo el día de la profanación de los restos del Generalísimo que es una pena no haber estado antes para orinar encima de la tumba de Franco, me parece que no merece la pena el tener en consideración nada de lo que haya dicho este señor con respecto al Valle, ni antes, ni ahora, ni después. De todas formas, el hijo de Sánchez Albornoz ha escrito libros supuestamente de historia. Sí. Por cierto, este señor es uno de los que dijo que Francisco Franco no podía estar en el Valle de los Caídos, puesto que no es costumbre que un seglar esté enterrado en una basílica o en una catedral. Y hubo que recordarle que su padre está enterrado exactamente al lado de Adolfo Suárez en la Catedral de Ávila. Que la memoria, además de histórica, muchas veces es muy frágil. Y eso por ese lado. Yo he tenido varios enganchones con este señor en tertulias radiofónicas y en algún programa de televisión, pero creo que no hay que tomarle en consideración, puesto que va con el odio absolutamente brutal. Repito, de la famosa fuga, 4 versiones diferentes. Llego a contar el mismo protagonista. ¿Con cuál nos quedamos? Que los que se redujeron la pena a 30 años tenían tantos muertos a la espalda, los que sí que fueron ejecutados, ¿cuántos tenían? Pues es que, vamos a ver, si un señor como este que le digo de los trenes de la muerte de Jaén, 42 asesinatos a sus espaldas, y se le permitió ir al Valle de los Caídos y redimir condena y empezar de cero después, se le dio la oportunidad de reintegrarse, y muchos de ellos, la mayoría de ellos se reintegraron sin ningún tipo de problemas. Antes no lo hemos dicho, pero lo decimos ahora. Se le llegaron a dar viviendas en Madrid una vez que terminaban las obras a los trabajadores del Valle, sobre todo los que habían sido presos. Mi abuelo, que no había sido preso, esto le licitó una vivienda y no le tocó, porque Justo el Matacuras, un nieto de Justo el Matacuras sigue viviendo en la vivienda que le dieron a Justo el Matacuras, enfrente de la antigua Ciudad Deportiva Real Madrid, unas casas que hay al final del Paseo de la Castellana, ferroviario, que llaman de ferroviarios, al lado de las cocheras de la MT. Pues imagínense los que tuvieron que pasar por un juicio y fueron condenados a muerte, lo que tuvieron que tener a sus espaldas esos señores para no ser conmutados. Pero vamos, de hecho, miles y miles de conmutaciones. Hubo además, hubo además por ejemplo, un ejemplo de familiares que no quisieron llevar a sus fallecidos al Valle de los Caídos fue el caso de Paracuellos del Jarama. Los familiares de Paracuellos decidieron no llevarlos, a pesar de que se les pidió que los llevasen al Valle de los Caídos. Ellos se negaron y dijeron que querían que sus familiares permaneciesen en el camposanto de Paracuellos y bueno, yo creo que además acertaron, porque si no aquel lugar habría desaparecido. Sí, yo le había preguntado antes
por los libros estos Ah, sí, cierto. en teoría falsos que se han Pero todos los escritores de izquierda, menos los de muy escorados a la izquierda que han querido escribir algo sobre el Valle, se han encontrado. Los que escribieron sus obras, nada más muerto el general Franco, que era un momento clave para poder escribir algo por esto, porque los protagonistas de la construcción todavía estaban vivos, es decir, ya a fecha de hoy en día es imposible encontrar a alguien que estuviese, o muy difícil, yo todavía conozco algún caso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un caso del libro de Daniel Sueiro, un señor gallego que escribió un libro, el primer libro se llamaba La verdadera historia del Valle de los Caídos, donde seguro que sin pretenderlo, como recurre a protagonistas directos de la construcción y todos le cuentan, pues poco más o menos lo que hemos estado diciendo aquí, que el trabajo era duro, pero que se redimía condena, que la alimentación era mejor que lo cuenta muy bien también otro autor desaparecido que tú conociste bien, Juan Blanco, Sí. que decía que se comía en el Valle mejor que, por ejemplo, los cuarteles. Entonces, todo autor de izquierdas que en esa época quiso escribir algo sobre el Valle se encontró con que le salió el tiro por la culata. Porque apelando a los testimonios que recibía de protagonistas directos, se encontraba con que no era lo que seguramente le iba buscando. Daniel Sueiro, tengo que reconocer que tuvo la decencia y la honradez de plasmarlo, de seguir adelante con el libro y de contar lo que contaban los protagonistas, aunque seguramente a él no le iba a gustar. Escribió una segunda edición que ya no se llamaba La verdadera historia del Valle de los Caídos, le debía dar vergüenza a Brazo Bello, se llamó Los secretos de la cripta franquista. Y ahora su hija, aprovechando el tirón de toda la problemática del Valle, ha sacado la tercera edición. Luego ha habido otros autores, como por ejemplo Fernando Olmeda, que es realmente contemporáneo, su obra me parece que es del año 2013, donde yo tuve oportunidad de colaborar con él, y le pasa exactamente lo mismo. A la hora de profundizar, y si es serio un autor, tiene que profundizar y plasmar en su obra lo que haya encontrado, aunque no le guste, también se encontraba con que todo lo que iba recopilando, iba averiguando, desde luego no iba en consonancia con lo que él quería. Se nota que es de izquierda, se nota que va contra el Valle, pero se nota que no le ha podido dar la puntilla definitiva que quería darle por ser fiel a lo que iba recibiendo. Ahora hay otros protagonistas, por supuesto, de los cuales no voy a ni entrar a hablar. José María Calleja se llamaba uno, Bueno. fallecido hace unos años, en el que escribió sobre el Valle de los Caídos, y yo creo que no pisó el Valle de los Caídos en su vida. Era refritos del libro de Daniel Sueiro, refritos del libro de Fernando Olmeda, etcétera. Y luego hay otros casos, como el de un señor que se llamaba, no me consta su muerte, pero ya era muy mayor por entonces, Trinitario Rubio, que siempre ha vendido que estuvo esclavo en el Valle de los Caídos porque él estuvo en el batallón disciplinario de trabajadores número 95, y el batallón 95 de trabajadores nunca pisó el Valle de los Caídos. Pero decir que había estado en el Valle de los Caídos pues te daba un toque de yo soy más comunista que cualquier comunista. Y yo estoy en el Valle de los Caídos trabajando. Y por tanto, falso, de toda falsedad. Pero esto de los esclavos del Valle de los Caídos, yo lo he leído en títulos de libros. Eso, Isaías La Fuente, otro. ¿Cuál es la fuente? ¿Quién lo promueve eso? Los esclavos del... Pues el odio que le tienen al Valle por ser el Valle y por tener la cruz más grande de la cristiana. Es la mentira. La mentira absoluta. Es la mentira, nada más. Nada más. ¿Reciben dinero esa gente? ¿De Hombre, alguien? pues de momento de la cadena SER, y si es de la cadena SER, del gobierno. Digo el caso de Isaías La Fuente, que es el caso que se llaman los esclavos del franquismo. Además, la portada es absolutamente criminal. Un montón de señores uniformados de cárcel de presos entrando en la Basílica del Valle de los Caídos. No hay que darle más importancia. Los esclavos del franquismo, Isaías La Fuente. Isaías La Fuente. ¿Es un historiador o qué? Eso dice él. No, eso es un periodista. Eso dice él. Señor. Nada, quería fundamentalmente daros las gracias por la clarificación de esos temas. A mí personalmente me tocó vivir estas épocas, las viví muy de cerca. Los años 47 yo estaba en la universidad y pasaban información constante del tema del Valle de los Caídos. Era información, pero eran unos años que se pasaba mal en todas partes. Se pasaba mucha hambre en las fábricas, en los talleres, en las minas, en todas partes. No estuvieron más privilegiados ni menos. Pero lo peor es que eran años que no había ningún canal de información. O sea, no había teléfonos, había unas centralitas que funcionaban bien o funcionaban mal. La prensa, una prensa muy cerrada y muy controlada por otra parte. Por tanto, no me extraña que se formaran estos burros de los esclavos, de las personas que estaban allí, de una revuelta que hubo en el Valle de los Caídos, que a mí me llegó a la universidad, que había habido un incendio y todos los barracones que se habían quemado,
porque se habían sublevado los que trabajaban allí. Bueno, verdades o no verdades, lo que sé. Lo que sí puedo decir es que es muy bueno que lo vayáis clarificando, que fueron años muy duros, que el Valle de los Caídos no era, precisamente a los rebeldes allí, no era una balsa de aceite, se pasaba mal, pero se pasaba mal en todas partes. Con respecto a lo que dice la información, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, le voy a decir una cosa. En todos estos años de recopilar información sobre la construcción del valle y sobre sus mitos, y uno de sus mitos es, el más recurrente posiblemente, el de los muertos en la construcción, hemos tenido oportunidad de... nosotros pensábamos que iba a ser bastante más complicado el encontrar la documentación. También tenemos nombre y apellidos de los muertos en la construcción, como bien ha dicho Luis Felipe, 13, 14 trabajadores. Realmente, debo decir que la cifra es sensiblemente mayor, pero lo voy a explicar, son unos 34 aproximadamente, pero 34 porque los presos convivían allí con sus familias y los libres convivían allí también con sus familias. Y en 19 años la gente tiene la mala costumbre de irse muriendo. De esos treinta y tantos muertos, 14 son presos, perdón, 14 son trabajadores, pero de esos 14 solo 3 eran presos. Solo 3. Y no, damos nombre y apellidos. Y pensábamos, va a ser muy complicado que podamos encontrar fuentes documentales al respecto. Y estábamos muy equivocados. Ha sido, y que se me perdone, extraordinariamente sencillo. Padrón de San Lorenzo del Escorial. Archivo de la parroquia donde están inscritas las defunciones. El padrón ha sido demoledor. Y el archivo civil, o sea, el registro civil ha sido absolutamente demoledor. Donde conseguimos de esos 19 años todos los fallecimientos que hubo en ese barrio de San Lorenzo del Escorial que se llamaba Cuelgamuros. Es decir, por cierto, que el nombre de Cuelgamuros viene de Cuelgamoros. Correcto. O sea, es muy curioso que le hayan cambiado, le hayan puesto Valle de Cuelgamuros, porque la denominación original de la finca era Cuelgamoros. Y qué mal gusto, ¿no? Tienen además de malos, tienen mal gusto, porque el Valle de los Caídos, qué bonito, ¿no? Sí. Y hay caídos suyos. Sí, sí. Hay caídos de ambos bandos de la guerra. Claro, y aparte, no, dentro pero de no todo, se nota nada. de todos los elementos ornamentales en cuanto a escultura, escultura hay una poca allí dentro, ¿eh? Por cierto, de ese socialista que se llamaba Juan de Ábalos, o de ese nacionalista vasco que se llamaba Julio Beovide, que es el de la cruz del altar mayor de la Basílica. Es decir, que allí no se miraba Carlos Ferreira, el que hizo varias esculturas allí, era falangista. Pero al igual que había nacionalistas vascos, que había... Todas las esculturas que hay en el valle, todas se hicieron con un ánimo de reconciliación absoluta. Hay unas esculturas del único escultor que queda vivo, por mi parte termino, Sanguino. que me parece Sanguino, que representan, llegando al altar mayor, si miran hacia arriba ven que hay unas esculturas que dicen mitad monje, mitad soldados, que están tapados y tal, que son muy bonitas, ¿eh? Y representan a los ejércitos están muertos, a los caídos de un bando y a los caídos del otro bando, sin especificar que estos sean unos o estos sean otros, porque así las figuras exactamente idénticas, ¿eh? No se quiso dar predominancia sobre estos que son los vencedores a los otros que son los vencidos. A ese lugar al que iban, en la muerte, somos todos exactamente igual. Se puso un cuidado extraordinario en no magnificar a un bando sobre el contrario. Tenía una pregunta. Sí. Sí, me gustaría a mí saber cómo está ahora el tema recurrente cada vez que gobiernan los socialistas de Sumar y las fotos que se hizo con Echevarría y con Sánchez. Bueno, pues ¿Qué ha pasado con esto? Pues de momento las fotos se las hizo el 4 de abril. Habla usted del señor presidente del gobierno, del todavía presidente del gobierno, quiero pensar. Se las hizo el 4 de abril, con un equipo de forenses que vinieron exprofesos de la Universidad de Granada para hacerse la foto, porque las exhumaciones y las labores de exhumación e identificación llevan paradas desde el 7 de enero por falta de licencia de obra. Por lo tanto, mintieron. Se fue a hacer allí su representación de que allí estaban... Entonces no han sacado a nadie. Sacaron unos pocos restos el verano pasado, agosto no, el agosto pasado, pero desde luego si hubiesen podido seguir adelante, ahora mismo estaba aquello absolutamente todo... Vacío. No, hombre, no, vacío no, porque son muchos restos y hay muchas familias que no quieren que te con los restos de los suyos. Entonces quiero pensar que merecen el mismo respeto que los que quieren sacarlos. De muy mal gusto. Con caídos del bando nacional. Con los huesos, sí, pero muy mal. O sea, Sí, no. Pero es que es un señor de mal gusto en un gobierno de mal gusto. No busquemos coherencia. Quería preguntar una confirmación. Una confirmación era, la Cruz del Valle de los Caídos, ¿es cierto que lo llevó Franco? Fue a buscar el árbol que cortaron y hicieron la cruz. La del altar mayor, dice. Otra pregunta, ¿cómo aterrizaron allí los benedictinos?
porque si no recuerdo mal, el primer abad fue Fray Justo Pérez de Urbel. Sí, señor. No me acuerdo muy bien cómo Eso viene de Montserrat. por esto no sé, porque O sea, De sí, Silos. o sea, vamos a ver, ya, pero o sea, la comunidad viene de Silos, pero ahí tuvo una intervención muy grande la comunidad de Montserrat. benedictina de Montserrat. De hecho, la abadía se construyó es muy parecida a la abadía de Montserrat. Y entonces se hizo una escisión de Silos y se llevaron unos cuantos, creo que 20 en total, de Silos se fueron al Valle de los Caídos. Y sí que fue el primer abad Fray Justo Pérez de Urbel. Sí. Uno de los mejores medievalistas que había por entonces. Y ahora, curiosamente, tenemos a Fray Santiago Cantera, que además de ser un héroe en todos los aspectos, es también uno de los mejores medievalistas que hay Sí. en España. Lo de la cruz, eso es una leyenda, que tiene algo de verdad. Sí que es cierto, la leyenda dice que el madero, que dicen que es un enebro, no es un enebro, es una sabina de Río Frío, de la misma familia. Si hablamos técnicamente, en cuestión botánica, es de los enebros, pero dicen que lo cortó personalmente el general Franco. No es cierto. Y además me lo contó alguien que estuvo presente en el momento de talarlo. Él lo eligió, el árbol, Él lo eligió. en los bosques de Balsaín, zona preciosísima al lado de la granja de San Ildefonso, y fue talado en su presencia. No me imagino yo al general Franco con el hacha, mientras los ayudantes esperan a que termine. No, fue talado en su ¿De presencia. quién es propiedad la basílica? El conjunto entero, aquí tenemos a la De la persona más indicada. fundación, todo el conjunto pertenece a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Esa fundación de la Santa Cruz que se constituye en el año 57, el patronato era el jefe del Estado. Al fallecer Franco, el patronato pasa a ser administrado por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Entonces, la Ley de Memoria Democrática lo que hace es declarar extinguida esa fundación, pero lo remite a un posterior Real Decreto que tendrá que dictar el Gobierno, estableciendo el nuevo régimen de titularidad del Valle de los Caídos. Ahora mismo pertenece a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es administrada, no es el dueño, administrada por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Pero probablemente lo que tiene pensado el Gobierno es integrarlo en Patrimonio Nacional. Eso es lo que parece que tiene pensado. Y cuando eso ocurra, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos quedará extinguida y en ese momento Isabel Díaz Ayuso y el PP perderán la posibilidad que hoy todavía tienen de nombrarlo o incoar el expediente. Precisamente porque lo que alegaba el Gobierno de la Comunidad de Madrid para quitarse el muerto de encima, y nunca mejor dicho, era que era un bien de patrimonio nacional. Claro, cuando la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos le ha demostrado que no es de patrimonio nacional, sino que solo es administrada, la última excusa que puso, que es verdaderamente increíble, es que, teniendo en cuenta que la Ley de Memoria Democrática establece que el propio Gobierno va a dictar un Real Decreto estableciendo el nuevo régimen de titularidad, sería una deslealtad institucional ejercitar la competencia para declararlo bien de interés cultural. Esto es absolutamente increíble. Es decir, que el Valle de los Caídos, que es uno de los monumentos más importantes de la humanidad, porque es que verdaderamente, claro, tiene unas dimensiones y unas características que lo hacen absolutamente único en el mundo, no esté protegido culturalmente, y sin embargo la fábrica de Clesa, de la carretera de la playa, lo esté. Esto es algo que, claro, yo se lo intentaba explicar a unos señores del servicio secreto de Azerbaiyán, que me lo encontré porque tengo un vecino ruso y porque claro, a los rusos les impresionan mucho el Valle de los Caídos. Entonces él les estaba enseñando tal, y claro, cuando yo les contaba, por supuesto con intérprete, la situación del Valle de los Caídos, no se lo podían creer.
no podían creerlo. Decía, pero esto no está protegido. No, no solo no está protegido, está amenazado. O sea, porque claro, esto es... Pero bueno. Espera un momentito, que está aquella señora que todavía no ha hablado. Sí, ¿podemos tener algún detalle de la profanación de la tumba de Francisco Franco? ¿Algún detalle en cuanto a circunstancias? Yo allí, porque Pues- se han dicho muchísimas cosas que no, al final no nos sabía. Pues Luis Felipe, que estuvo presente. Bueno, pues yo me tocó el infortunio de tener que estar allí presente. Yo, y con esto vamos a terminar, yo estuve presente dentro de la especie de tienda que pusieron tapando la sepultura. Después de 45 minutos de escuchar un ruido infernal de radiales y mazas destrozando todos los... que aquello fue verdaderamente terrible. Les costó muchísimo levantar la losa con unos gatos de cremallera. Al final, claro, el sonido cuando cayó la losa tal fue impresionante. Y en el momento de abrirse, de quedarse vacío el sepulcro estaba forrado con paneles de plomo y con 4 escudos en cobre que yo conseguí, es de las pocas cosas que conseguí que se los diesen a la familia, los escudos, que los pusieron en unas metopas de madera, unos escudos labrados en cobre. A la cabeza estaba el escudo nacional del Águila de San Juan, a los pies el guión del caudillo, a la derecha la divisa de capitán general de los ejércitos y a la izquierda la de jefe nacional del movimiento, el yugo y las flechas con los 3 luceros. Cuando quedó descubierto el sepulcro, bajaron unos operarios porque ellos tenían la intención de cambiarlo de caja. Yo me negué absolutamente a que tocasen el féretro. Le había dado a María del Mar Martínez Bordillo, a Mary, que estaba allí dentro, un folio con unas manifestaciones y le pidió a la ministra Lola Delgado que quedase constancia, que levantase constancia de esas manifestaciones como notaria mayor del reino. Ella se negó. Se negó en un acto absolutamente prevaricador. En ese momento me avisaron y yo entré. El féretro estaba adentro, bajaron a verlo. Yo ya dije que de ninguna manera la familia autorizaba que se tocase el sepulcro, el féretro. No, pues si es que hemos traído, no, porque además es que está destrozado, si es que además es que está podrido. No está podrido. Y aparte, dentro del féretro hay un féretro de zinc, una caja de zinc, porque la normativa mortuoria del año 74 establecía que para todos los cadáveres embalsamados, que por cierto se embalsamó siguiendo la normativa del momento, no porque fuera una especie de faraón, sino porque la normativa del año 1972, el reglamento mortuorio establecía que cualquier cadáver que fuera a ser expuesto al público tenía que ser previamente embalsamado. Entonces, el cadáver se embalsamó y los cadáveres embalsamados tenían que estar en una caja de zinc. Por lo tanto, dentro de la caja de caoba había una caja de zinc, pero la caja de caoba estaba en buenas condiciones, lo que eran desprendidas las molduras. Entonces yo lo que dije, bueno, vamos a sacarlo y cuando lo saquemos lo vemos, porque tal. Total, que lo sacamos. En el momento de extraerlo, yo empecé a rezar un Padre Nuestro y Cristóbal y Mary, que estaban allí, rezamos un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, entre otras cosas porque la sensación de sacrilegio que teníamos todos allí era brutal, brutal. La caja se colocó sobre un tablón de madera de contrachapao, sobre un carrito de estos extensibles,
Y bueno, allí hubo no, esto tal, hay que cambiar la caja, no hay que cambiarla, no se toca, no queremos que nadie toque la caja, y además nadie de ellos tocó la caja. Y en ese momento que hubo una discusión ahí un poco tensa, yo recuerdo que de pronto me fijé, son de estos detalles que uno no puede olvidar, ¿no? Que una empleada de la funeraria estaba limpiando el féretro, y lo estaba limpiando con un cuidado y de verdad, con un primor que fue el único detalle de humanidad que vimos aquel día. Fue terrible. Y bueno, claro, de pronto se presenta un problema, y es que nosotros habíamos exigido que lo íbamos a sacar a hombros. Y resulta que, claro, la caja que era de caoba estaba bastante bien, no había pasado 40 y tantos años, pero... Sí, pero ojo, pero el problema es que chapuza, yo creo que nadie pensaba que iban a abrir ese sepulcro, ¿no? Pues aunque estaba forrado de plomo todas las paredes, por debajo no. Entonces la parte de abajo de la madera estaba abombada, claro, estaba abombada por la humedad, y claro, por el peso de la caja de zinc se podía desfondar. Claro, eso representaba un problema. Y fue un empleado de la funeraria que era dominicano, el que nos dio la idea, porque claro, ya empezaron, se cambia la caja, yo no se cambia la caja, tal, no sé qué tal, y dijo, bueno, ¿y si hacemos unas parihuelas con esta tabla de contrachapado? Y dije, ya está, esto. Entonces, con unas cinchas atamos la caja a la tabla, y entonces, bueno, pues además el de la funeraria dijo, mire, como tengo la otra caja y tengo un forro, pues si quiere lo ponemos para que no se vean, porque eran unas cinchas naranjas. Y digo, es fenomenal. En ese momento yo dije, bueno, como no nos habéis dejado cubrir el féretro con la bandera de España, debe ser el único español al que se niega que cubrir, o sea, a la única familia española a la que en toda la historia se le ha negado el derecho a cubrir el féretro de su familiar con la bandera de España. Es impresionante. Todo un héroe de guerra, laureado de San Fernando, doble medalla militar. Y dije, bueno, he traído un tapiz con el escudo de la familia, eso lo dije literal, porque yo le había pedido a Jaime Martínez Bordiú, que tenía una serie de reposteros con el escudo, con el guión del caudillo. Dije, mira, te los vas a llevar, y se llevó 2, y dije, esto te lo vas a llevar porque como nos van a quitar la bandera, de hecho la bandera la llevamos, que era la bandera que había cubierto el féretro en el entierro, que se la había llevado Carmen a su casa y la tenía con una tarjeta. Esta bandera fue la que cubrió los restos de vuestro abuelo y tal. Entonces nos la requisaron al entrar en el valle, después nos la devolvieron para el entierro en el Pardo, y entonces llevamos el repostero y lo colocamos encima para cubrirlo. Entonces ahí, si veis las fotos, se ve como una especie de tela de sedilla así y tal, y encima el guión del caudillo con la corona de laurel y las 5 rosas que yo le puse, en nombre, con recuerdo de mi padre y de mucha gente, ¿no? Y entonces lo sacamos de allí, de la tienda, y lo pusimos a la izquierda del altar mayor. Ahí estaba el Padre Santiago y toda la familia. El Padre Santiago rezó un responso que nos habían limitado a 2 minutos, pero que yo le dije al Padre Santiago que se explayase todo lo que le diese la gana, porque ya en ese momento ya nos daba igual. Es que ya nos daba igual. Después de lo que habíamos pasado, verdaderamente fue una mañana terrible, ¿no? Y bueno, pues yo tuve la satisfacción, además, en ese momento es que la tensión era tan fuerte, porque claro, teníamos allí a Lola Delgado, a
Bañuelos y a Buñuelos, como se llame, tal, Bolaños y Antonio Hidalgo se llamaba el otro. y Antonio Hidalgo, los tres allí puestos, mirando cómo rezábamos y tal. Y entonces al final, yo dije, antes de que entonces decidimos llevarlo en el carrito hasta la entrada y allí cargarlo, ¿no? Pero bueno, antes de hacerlo, yo pedí un momento despedirme del caudillo, como lo hizo mi padre en su despacho la última vez que estuvo en el Pardo. Y entonces me cuadré, dije: caudillo, a tus órdenes, arriba España. Toda la familia gritó arriba, resonó ese arriba en el Valle de los Caídos, lo llevamos hasta la entrada y allí lo cargamos, y la verdad es que, la verdad es que fue una mañana terrible, pero que por lo menos terminó con la satisfacción de haber podido llevar sobre mis hombros al mejor gobernante que ha tenido la historia de España. Y esa es un poco la historia, para hacerlo corto, porque es que los detalles fueron... Hubo dos cosas. Cuando se quitó la losa, Mary le dijo a Lola Delgado, lo dijo en voz alta: hola otra vez, abuelo, estoy aquí con tus profanadores. Y después, cuando terminaron, le dijo a ella, a Lola, dice: espero que nunca se te olvide la maldición que recae sobre los que profanan tumbas. Mary, que su abuelo la llamaba la ferrolana, y que la elegimos por el descaro que tiene, y por la fuerza. Carmen no habría podido soportarlo, Mariola tampoco. Y Mary, que es una mujer muy fuerte, Mary y Cristóbal fueron los dos que estuvieron allí. Y Mary no se ahorró comentarios muy sabrosos, sobre todo a Lola Delgado. Eso se lo tuvo que tragar. La señora de Garzón. Me alegro, hombre. Una cosa, lo de las rosas, me imagino que no se darían cuenta de lo que significa. Yo los llevé, ellos no sabían nada, no sabían ni lo que era Claro. No, vamos a ver, ellos no sabían ni lo que era el escudo de... No, de hecho, en televisión dijeron que sale con la laureada de San Fernando. O sea, es que no tenían ni idea de que era el guión del jefe del Estado. El pendón del jefe del Estado, que era el que venía del guión de Castilla, o sea, venía de los Reyes Católicos. Sí. Y la corona de laurel, que evidentemente no le podías preguntar por qué laurel, porque supongo que los laurel para las lentejas, porque ellos no saben que los héroes se les ponen coronas de laurel, y las 5 rosas ya era para nota. Es decir, yo se lo dije a un periodista después y lo publicaron como el sagrado de las 5 rosas y tal, porque claro, es que no sabían nada. Por lo tanto, bueno, por lo menos yo creo que salimos con una cierta dignidad. Y de hecho, el féretro está enterrado atado a la tabla, atado a la tabla y con la corona de laurel encima y mis 5 rosas, ¿no? Sí, pero también está secuestrado, ¿verdad? Está secuestrado en una tumba propiedad del gobierno, que cada vez que la familia quiere ir a rezar tiene que pedir permiso para que vaya una persona y les abra la puerta. ¿Está al lado de su mujer? Sí, está al lado de su mujer, Es propiedad de la familia. pero No. es propiedad del Estado. ¿Se lo han quitado? Sí, es propiedad del Estado y cada vez que alguien quiere ir, tiene que llamar, avisar y tiene que... Y viene un funcionario de presidencia del gobierno, abre la puerta y esperan a que... Pero ese panteón... No, eso ha ocurrido era desde que de está ahí, la sí. familia. Sí. No, era de patrimonio. No había comprado Franco la tumba. No. Ah, ¿no? No, nunca. De hecho, hay una anécdota con ese panteón. Yo conocí mucho al que terminó siendo teniente general, que no es cualquier cosa, del ejército, el teniente general Esquivias, Fernando Esquivias, que fue durante muchos años ayudante directo de Franco. Directísimo, ¿no? Y entonces un día me contó el teniente general, ya tenía muchos años él,
era una fuente inagotable de información. Pasa como con muchas personas muy mayores y tal, que no se acuerdan de lo que ha desayunado, pero se acuerdan de las cosas que pasaron hace 60 años, como si lo hubieran vivido ayer, ¿no? Y me contaba, dice, que un día le dijo Franco que iba, Esquivias, va usted a acompañar a doña Carmen, a su mujer, que nos van a enseñar cómo ha quedado el panteón del Pardo, el de Bingo Rubio. Y llegaron allí y tanto a Esquivias, a lo que pasa que a Esquivias lo que opinara Esquivias era un poco lo de menos, pero a doña Carmen no le gustaba porque le había parecido demasiado suntuoso. Por lo tanto, por suntuoso no le gustó, no le gustó. Otra cosa es que evidentemente, pues ella, pues claro, cuando... ¿Quién lo construyó? El Ayuntamiento de Madrid. Y luego pasó el mantenimiento y la titularidad a Patrimonio Nacional. Pero en previsión para por si acaso, sí, por si acaso fuera el lugar elegido por Franco como lugar de su enterramiento, ya que, bueno... Pero eso forma parte del Palacio del Pardo. No. Está en Bingo Rubio, es un panteón. También enfrente del Arco del Triunfo, aquí en Moncloa, hay un edificio semicircular que hoy es la Junta Municipal del Distrito de Moncloa. Ese era otro de los lugares que se pensaron como lugar de enterramiento de Franco. Antes lo ha contado él y yo creo que ya terminamos con esto, que cuando Arias Navarro, en conversaciones que el todavía príncipe Juan Carlos deciden consultar a la familia sobre si a ellos les importa que el lugar de enterramiento sea el Valle de los Caídos, es un dato que se ha conocido ahora últimamente, Arias Navarro tenía un informe del CSET, del antiguo Servicio de Información del Estado, donde se recomendaba que el lugar de enterramiento del general Franco, del jefe del Estado, fuese un lugar lo suficientemente cerca de la capital, pero lo suficientemente lejos para evitar los odios de los ajenos y muchas veces la simpatía de los propios, que muchas veces se hacen más daño, la simpatía de los propios que los odios de los ajenos. Y por lo tanto se eligió el lugar, pero la última opinión la tuvo, por supuesto, la familia. Si doña Carmen llega a decir de ninguna de las maneras va al Valle de los Caídos, Franco no vive. No, doña Carmen lo aceptó con pena, pero de hecho, creo, y también me lo dijo Carmen, hija, que la frase fue: a mí me gustaría enterrarme en el lugar donde vaya a estar mi marido, pero no están enterrando a mi marido, están enterrando al jefe del Estado, por tanto el Estado que decida. Efectivamente. Igualito que ahora, la dignidad fue así. utilizó. Fue así. ¿Es verdad que en Bárcenas dijo que había habido un aquelarre? Lo dijo, pero vamos a ver. Allí, mientras estuvimos, no hubo nada. Otra cosa es, no sabemos lo que ocurrió antes de que nosotros pudiésemos acceder a la basílica, porque la basílica estuvo precintada durante 3 días antes y por lo tanto yo no sé lo que pudo pasar allí. Ellos sí, ellos podían entrar y entraron. De hecho, de hecho hubo un problema porque Bolaños me dijo que yo le pedí, por favor, que dejase que los monjes acompañasen al Padre Santiago. Me dijo que no, porque se habían portado muy mal. Y digo, ¿por qué se han portado mal? Y dice, pues porque el otro día rompieron el precinto y entraron en la basílica. Le dije, sí. Entraron en la basílica 2 monjes jóvenes para rescatar al Santísimo, que lo habíais secuestrado vosotros, al precintar la basílica con el Santísimo dentro. Yo no sé si tú eres consciente de lo que para un cristiano, para un católico, significa el Santísimo, pero es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto ellos, si hubieran tenido que romper una puerta, la habrían roto para hacerlo, pero eso no es portarse mal, eso es cumplir con su obligación como pastores y como sacerdotes, con lo cual, de todas maneras, por supuesto no les dejó, o sea, no... Les pusieron una cadena y un candado en la puerta que ellos utilizan para acceder al túnel trasero de bajada de la basílica. Hay fotos de eso, Sí. Adelante. La última. Sí, la última porque... ¿Tiene posibilidades la familia con tiempo de poder llevarlo a donde ellos quieran, de enterrarlo donde ellos quieran? Ya quisieron llevarlo a la cripta de la Almudena. Sí, reclamamos a Estrasburgo y Estrasburgo nos dijo con una carta de 3 líneas que no veían ningún tipo de incumplimiento de legalidad ni violación de derechos fundamentales. Es decir, que no, habrá que esperar a que haya un gobierno decente en España para poder enterrarlo donde quiera la familia. Hay que tener en cuenta que el general Franco en su testamento ya avisaba a los españoles que los enemigos de España y la civilización occidental están alerta.
y estos son los enemigos de España y de la civilización occidental. Muchas gracias a todos. Gracias. No, no, no. ¿Cómo se pareció usted a su padre? No me conocí. Muchas gracias. Cuando lo presentó Martín Dígame. Villa, cuando él era delegado del CEU en Barcelona, vino, sabe que entonces era... No, bueno, de momento lo que no se conoce, lo que no se sabe es que el 90% de las peticiones de exhumación de los abuelos del Valle no está garantizado que los restos se encuentren allí. Entonces, las cajas abiertas, ¿y eso qué es? Pues porque con el ánimo de buscar a unos señores que no está acreditado que se encuentren allí, están reventando las cajas y tal, están sacándolo todo. ¿No dice usted que no tiene licencia para Bueno, hacerlo? No, eso era antes, ahora no han podido tocar nada más. Llevan desde el 7 de enero sin poder trabajar. Y eso va para largo. Pero tuvieron unos meses para hacer bastante daño. Así que eso es lo que... ¿Se dejaron de llevar? Sí. Fue el peor día de mi vida. Sí. No, ese es el director del equipo forense. El extraordinariamente remunerado en todas estas cuestiones. Siempre le llaman patas. Hay una cosa que la gente no sabe nada. Pero bueno, Es primo de Iñaki Gabilondo. eso espero. Entonces ya es... No hay posibilidad de los juicios de la guerra de la... Y fenomenal. los desmanes de los rojos. Es que en los pueblos también hubo represalias entre la gente. También las derechas mataron a gente de izquierda. Sí, pero la represión republicana en el medio rural fue terrible, ¿eh? Peor que la otra, pero los otros no fueron juzgados a mano. Muchas gracias. Digo que los otros no fueron juzgados. Pues no le puedo decir. Y yo, se me ocurre hacer una pregunta. Gracias, de verdad. ¿Cuál hubiera sido el resultado de España si el vencedor de la guerra hubiese sido el contrario? Muchas gracias. La historia hay dos vencedores los que escriben la historia. Ya, pero es que se dice que fueron juzgados los que hicieron desmanes en El la partido retaguardia. le ha Sí, estoy convencido. expresamente. Yo en principio no tengo noticia de ello. Ni que sí ni que no. Pero bueno, repito que la historia la escriben los vencedores. Ya, Y eso... que ponen los tribunales, los vencedores, como en Alemania. ¿Cuál hubiera sido la represión si hubiese sido el resultado de la guerra el contrario? Gracias a Dios vamos a dejar las cosas así. Oiga, y esto de los niños del colegio que por visto no los quieren pagar y que están la gente dando dinero. Bueno, los niños del colegio, vamos a ver, los monjes del Valle tienen una asignación, que no subvención por ley, no me dejo nada, Pero dicen que no, de 340.000 euros al año para el sostenimiento de la escolanía, que llevan desde el 2018 sin recibirlo por parte del gobierno. El 2018 estaba el PP gobernando, lo recuerdo. O sea, ¿Y no lo han vuelto? Entonces, ¿cómo es? donativos de la gente que va por allí, la hospedería, que las explotaciones de ellos, lo están pasando regular nada más. Pero de momento se mantienen. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿El qué? Los monjes están pagando. Claro, los padres pagan una pequeña cantidad mínima, pero ahí el sostenimiento es con donativos, sobre todo con donativos. Si no hay, como le dije yo al prior, si no hay un gobierno que dé 340.000 euros, habrá 340.000 españoles que den un Debe euro. estar en la entrada. Venga, Oye, que vaya bien. hablamos. ¿Te ha gustado, no? Está bien, ¿no? Has estado muy bien. Bueno, gracias. Tú también, como siempre. Bueno, gracias por todo, Dar las gracias por hoy y dar las gracias por el fabuloso los vídeos que hicieron de Reignotas. Ah, Qué extraordinario. maravilla. Extraordinario. Yo doy aportaciones a la asociación. Yo Es más, soy- deberían de hacerlo más público, porque ahí lo explican maravilloso. Yo soy muy crítico con los sitios en los que aparezco yo, porque no hablo en mi nombre, hablo en el nombre también de una asociación. Y cuando quedé muy orgulloso y muy conforme de eso, es que quedó muy bien. Hoy deberían haberlo hecho, pero yo creo que muchas personas aquí que no lo han visto. Le voy a dar una primicia, va a haber tercer capítulo. Genial. El mejor el primero con diferencia. Eso, Maravilloso. Lo a aclara pesar de que sale un señor con una gorra y tal. Sí, sí. Está fenomenal, está Bueno. bien, se le conoce a usted. Esto, ¿vive usted en Madrid? Vive en San Rafael. Ah, vive al lado. Voy a misa, mucho al Pues valle, pues, voy mucho al San Rafael tiene una tradición, un monje de San Rafael. Sí, de claro, su madre Javier, familia nuestra, claro, también pues vamos con muy ella buena mucho, familia. vamos Bueno, mucho con busque ella. por no estar ahora dándonos Ese que el dice teléfono. coro, me parece. Para Javier, muy amiguete, justo. muy buen amigo, además antiguo escolano. Por no estar ahora pasando el teléfono, si usted busca en internet el teléfono de la asociación, le va a salir Sí, enseguida. estoy y hago aportaciones. ¿Cómo se llama? María José Campos.
quiero acordarme No, y soy no se peligroso. preocupe, no se Bueno, preocupe. me llama usted un día, y si quiere, como está al otro lado del monte, vamos por allí y se lo enseño aquello en profundidad. Sí, yo me lo sé, vamos, de memoria. Toda mi vida estoy yendo al valle, de pequeña íbamos a la base. Si es que toda Cuando mi digo vida en estaba profundidad, allí, hablo también de la por finca, dentro, que es esa desconocida, y luego los lugares que no se enseñan al turismo. que es muy difícil el cementerio de los monjes, que nos enseñó una señora que Pues estaba mire, le voy a decir una súper cosa. experiencia. Ahí hay un Cristo resucitado, una escultura, donde debajo hay enterradas, no, depositadas las 14 urnas con cenizas. Había espacio para 15. El 15º soy yo. Sí, que he guardado. Muy bueno. El 15º es el mío. ¿Son de Sanguino las 4 esculturas que parecen como los ángeles con las espadas? ¿Esas son las de Sanguino? Los que están, las 8 esculturas, 4 y 4, esas son de Sanguino, sí. Antes... Es que yo soy amiga de la familia de Sanguino, porque estamos en Valdeprado. Pues, Sí, claro. Pero creo que ella tiene un Alzheimer ya está avanzado. muy mal, Es una residencia. y estaban ellos cenando la mujer y la familia. Pues me va a interesar mucho porque ella se puso en contacto conmigo el año pasado. Le mandé un libro y luego me he devuelto porque cogí mal los datos. Si tiene oportunidad... Pues sí, si quiere le puedo decir que se ponga en contacto con usted. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, porque tengo un libro... Tiene un libro con mucho de ellas. Claro, que me vino devuelto. Además, dedicado a él, a Luis Sanguino. Y quiero que lo vea en vida. Sabía que los estos eran suyos. Sí. Las hizo con 20 años. Así que era un crío. Pues se lo diré sin falta. Muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Gracias. Para conseguir un libro. Pues a través de nuestra página web se puede pedir. elvalledeloskaídos.es. Vale, fenomenal. Allí se puede conseguir sin problemas. Y si haces te voy a tutear porque me temo que eres bastante más joven que yo. Si haces el pedido, en los comentarios, a la hora de hacer el pedido, recuérdame este momento y te mandaré alguna cosita de regalo. Ah, pero yo me llamo Jimena, que no hay muchas Jimenas. Hombre, un nombre más castellano imposible. Bueno, muchas gracias. Gracias, que vaya bien. Me ha fascinado. Pues si quiere ir también por el valle un día, ¿vive en Madrid? Sí, yo vivo en Pues si quieres un día, en la página está nuestro teléfono, nos llamas y lo vemos en profundidad. Gracias, Perdóname Jimena. que le exprima. Dígame. Porque como no conozco Pero- a nadie que sepa sí, ¿no? de los juicios. Lo tengo. Yo con un micrófono no tengo. Como mucha gente al final de la guerra Estamos un segundito que no sale la peta. fueron denunciados por vecinos. Entonces mi abuelo era bastante bocaza, entonces hablaba de la guerra. Entonces unos vecinos le denunciaron. Y el 3 de abril, no, el 5 de abril ya estaba ante un juez. Le metieron a la cárcel. ¿De qué mes estamos hablando? Abril del 39. O sea, finalizada la guerra. Sí. Y entonces O sea, que pasa